Vamos a tener un pasaje un poco largo, con muchísimas cosas gracias, Julián. Con muchísimas cosas para hablar. Espero eh, que no sean palabras humanas, ¿sí? Realmente a veces uno cuando va preparando, va estudiando, termina queriendo decir tantas cosas que uno aprende, ¿no? Pero lo importante de este momento es que el Señor hable a nuestros corazones, y eso es lo que eh, espero que así como a mí, el Señor le hable a ustedes. Así que vamos a tener una oración y empezamos. Vayan abriendo la Biblia en Juan 6, la palabra de nuestro Dios. Así estamos todos ubicados. Versículo 52, vamos a arrancar hoy, pero vamos a tener una pequeña introducción antes. Pero antes de todo esto, antes de ponernos a leer y a meditar en la palabra del Señor, vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias porque podemos venir en esta mañana a abrir tu palabra. Señor, gracias porque podemos leerla, Señor, podemos alimentarnos, Señor, de ella, porque podemos ver a tu Hijo Jesús, porque podemos meditar, Señor, en lo que tú nos has dejado en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Señor, te rogamos que obres en nuestros corazones para poder estar atentos a lo que ella no quiere decir. Que podamos, Señor, salir confrontados con tu palabra, que nos ayude a pensar en, en tu obra de salvación, en quiénes somos nosotros y poder glorificarte una vez más, Señor, en esta mañana. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 6. Una pequeña introducción, espero que sea pequeña, porque hace varios domingos ya que dejamos de tener estas predicaciones respecto al Evangelio, así que vamos a comenzar pensando en un milagro que hizo el Señor Jesús, que era de los 5 panes y los 2 peces, ¿se acuerdan? Que con solamente 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a miles de personas, hizo un gran milagro y cuando los alimentó, sació a estas personas, ¿sí? Y esto impulsó a las personas que fueron saciadas por y estoy diciendo saciadas con intencionalmente. Cuando fueron saciadas estas personas, decidieron seguir a nuestro Jesús, ¿sí? A nuestro Señor. Y al principio no sabían dónde estaban, así que fueron a buscarlo a Capernaum y fueron a seguir a sus discípulos y ahí lo encontraron. Y Jesús, frente a estos discípulos, porque estas personas que lo siguieron se llamaban discípulos, eran sus discípulos, estos discípulos, pero un poco entre comillas, y a los judíos Jesús empieza a hablarles. Y en el versículo 46, perdón, sí, 40, perdón, dice que Jesús les habló a estos discípulos y a estos judíos que los estaban acompañando. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice acá Jesús? ¿Qué le dice a todos ellos? Que Dios quiere que aquellos que lo ven y que creen tengan vida eterna e incluye una promesa que es que serán resucitados en el día postrero. Después en el versículo 44 del capítulo 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús les aclara algo, que el Padre es quien soberanamente va a hacer que se acerquen a Él, ¿sí? ¿Quiénes? Los que lo van a creer, lo van a ver y creer. Y vuelve a hablar acerca de esta promesa de que van a resucitar en el día postrero. Y en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que al final, en estos versículos que estamos utilizando para introducción, Jesús le dice directamente que el que cree tiene vida eterna. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, no hay otra obra que puedan hacer, cosa que habían estado hablando anteriormente en el capítulo acerca de qué podían hacer y demás.
Pero no hay nada que pudieran hacer, solamente tenían que creer para tener esta vida eterna, una verdadera vida, una verdadera verdad irrefutable, fiel, que nunca cambiará, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. En los versículos anteriores también a esto que estuvimos leyendo, habían estado hablando acerca del pan, y Jesús usa esta metáfora del pan del cielo para explicarle algo que ellos conocían, ¿sí? Porque esto del pan que habían descendido, ellos lo relacionaban con el maná que Dios les había provisto cuando habían estado en el desierto, pero ellos nunca entendieron lo que estaba queriendo decir Jesús con el pan del cielo. Ellos seguían viendo las cosas, escuchando las cosas que Jesús les estaba explicando de manera terrenal, cuando lo que estaba queriendo decir Jesús era otra cosa. Ellos querían provisión para saciar sus necesidades terrenales. Entonces Jesús, después de esta pequeña introducción y recordando, y les animo a leer el capítulo entero, aunque es largo, pero es un relato que si bien ocurre en diferentes momentos, incluso en diferentes lugares, es un gran relato que tiene un concepto único, un gran concepto en general. Por eso siempre es bueno releer lo que venimos predicando, lo que venimos escuchando los domingos, porque nos ayuda a entender también lo que se ve los domingos. Vamos a ir al versículo 50. Jesús les dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan vivo, ¿sí? Les dice, yo soy el pan vivo. No solo que vive en sí mismo, sino que es dador de vida. Todo aquel que coma de este pan vivirá para siempre. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el Señor dar vida eterna a pecadores culpables que merecían la muerte? La respuesta se encuentra al final del versículo 51. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acá el Señor estaba dando señales, ¿sí?, de lo que iba a venir, de que Él iba a morir, ¿sí?, de su muerte en la cruz. Él daría su vida para por rescate a los pecadores. Su cuerpo sería abierto, su sangre derramada como sacrificio por los pecadores. Él moriría como sustituto, ¿sí? Pagaría la pena que nuestros pecados exigían. ¿Y por qué lo iba a hacer? Lo hizo por la vida del mundo. No iba a morir solo, y yo sé que algunos quizás están pensando en algo, pero quédense tranquilos. No iba a morir solo por la nación judía, ¿sí? Ni siquiera solo por los elegidos. Y espérenme un segundo. Su muerte tendría suficiente valor para todo el mundo. La muerte del Señor Jesús, el valor que tiene, es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero no significa que todo el mundo vaya a ser salvo, sino que la obra del Señor Jesús en el Calvario sería suficiente en su valor para salvar a todo el mundo si todos los hombres acudieran a Jesús. Acá comienza el pasaje donde la metáfora del pan, la cual es utilizada para ver cuál era la verdad de Dios, que era el título y el último mensaje que el hermano Carlos nos predicó acerca del Evangelio de Juan. Esta metáfora del pan se cambia por una metáfora más fuerte, más controversial, más significativa para la obra de salvación, que era la necesidad de un sacrificio. Y ahora sí vamos a ir al versículo 52, y desde acá vamos a empezar a leer de a poquito algunos versículos. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo pues puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La discusión nos vuelve a dejar en claro que los que estaban escuchando en ese momento no estaban entendiendo lo que Jesús les quería decir, ¿sí? Incluso lo que ellos plantean de alguna manera tienen razón, pero está planteado desde una visión errada. ¿Por qué cuando habla de carne y sangre es tan controversial? ¿Sí? ¿Por qué esto, cuando cambia la metáfora del pan y la cambia a la metáfora de la carne y la sangre, es tan controversial para los judíos? Hay muchísimas cosas para aclarar en este versículo. En Levítico 17:10 dice: Si cualquiera, varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Así que cuando Jesús les habla de beber su sangre o de comer carne con sangre, ellos conocían esto, de que Dios iba a volver su rostro en contra de ellos. Así que, ¿cómo puede ser que Jesús nos esté diciendo, supuestamente siendo Él el Mesías, el enviado de Dios, cómo puede ser que Él nos diga que tenemos que comer su carne y beber su sangre? ¿Entienden cómo es el contexto de por qué es tan controversial esto que Jesús le está planteando? En Deuteronomio 16:18 dice: solamente que sangre no comeréis, dice, solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. O sea que la carne que tuvieran que comer tenía que estar totalmente drenada de la sangre de aquel animal del cual era la carne. La ley mosaica prohibía beber sangre o comer carne que aún tuviera sangre, por lo que esto era algo en contra de lo que la ley decía. Ahora, ¿qué significa carne y sangre? Jesús, y esta analogía espiritual, comer y beber es algo básico para nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos comer y beber para vivir, ¿sí? Para poder seguir en pie. La fe en su muerte lo es para la vida espiritual. Nuestro comer y beber es nuestra fe puesta en la muerte de Cristo. Comer y beber su sangre simbolizan de manera metafórica la necesidad de aceptar la obra de Jesús en la cruz. ¿Sí? Así que este comer y beber es un símbolo, es una metáfora, no tenían que hacerlo literalmente, es una manera de explicarles que tenían que ser parte, ¿sí?, de aceptar la obra de Cristo en la cruz. Y hay algo para aclarar que lo leí en varios lugares, incluso lo escuché también. Nosotros recién acabamos de celebrar y recordar la Cena del Señor y acabamos de hacer que, de manera figurada, la carne era el pan y el vino es la sangre. Pero este comer la carne y beber la sangre que Jesús les está diciendo no tiene nada que ver con la Cena del Señor. Hay dos razones claras para entender y para darse cuenta que no tiene nada que ver con la institución de la Cena del Señor. Primero, no había sido instituida todavía la Cena del Señor, ¿sí? Y segundo, si Jesús se hubiese referido a que, como les vengo diciendo y nos viene diciendo la palabra, de que para ser salvos teníamos que comer su carne y beber su sangre, o sea que deberíamos ser partes de aceptar por fe esta obra de salvación. Si la salvación dependiera de comer y beber su sangre, seríamos salvos por participar de la cena del Señor. ¿Entienden a lo que voy? ¿Sí? ¿Me siguen? Son muchos conceptos difíciles a veces para escuchar. ¿Se va entendiendo hasta ahí? O sea que si, según lo que dice Jesús, somos salvos por comer y beber, y la cena del Señor todavía no había sido instituida, quiere decir que la cena del Señor habría sido enseñada entonces después de todo esto. Entonces hay contradicciones con lo que está diciendo Jesús. Entonces,
Es bueno entender que la cena del Señor no tiene que ver con esto que Jesús les está diciendo. Si Jesús se hubiera referido a la Santa Cena, habría enseñado entonces que quienes participaran de ella recibirían la vida eterna y eso no fue así. Jesús insistía en que Juan insistía en que debemos aferrarnos y no soltarnos nunca de la plena humanidad de Jesús, así como de su plena deidad. Esto quiere decir que en Jesús Dios ha asumido la vida humana, enfrentándose con nuestras situaciones, luchando con nuestros problemas, resistiendo nuestras tentaciones, sufriendo nuestros dolores. Él vivió de manera perfecta para poder ser el sacrificio necesario y así pagar por nuestras culpas. Por otro lado, Jesús dijo que hemos de beber su sangre y en el pensamiento del judío la sangre representaba la vida. Así que estas metáforas que está usando Jesús eran muy significativas para los que estaban escuchando en ese momento. Cuando Jesús dijo que tenemos que beber su sangre, quiere decir que tenemos que recibir su vida en lo más íntimo de la nuestra. En el versículo 53 Jesús plantea una verdad irrefutable. De cierto os digo. Esta verdad termina con una terrible declaración. Versículo 53. Dice al final, y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice MacDonald en el comentario, el Señor Jesús estaba sencillamente expresando que a no ser que nos apropiemos para nosotros mismos, por la fe, del valor de su muerte por nosotros en el Calvario, nunca podemos ser salvos. Hemos de creer en Él, recibirle, confiar en Él y hacer de Él nuestra posesión. Así que acá entonces lo que Jesús les está enseñando básicamente es, si no creen en mí, no van a tener vida eterna. Si no son partícipes de lo que yo voy a hacer en la cruz, si no confían que eso es una obra para salvación, no van a tener vida eterna. Acá, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Acá en el versículo 54 amplía lo que ya había hablado Jesús en el versículo 47. Así había dicho, el que cree tiene vida eterna. Y acá dice, el creer se entiende como el comer, es lo que venimos pensando, ¿sí? El creer es el comer, se entiende como el comer, o sea, participar. En este versículo también podemos encontrar la esperanza que tenemos en el fin de los tiempos, que también habíamos leído antes. En el día postrero vamos a resucitar, vamos a tener hecha efectiva nuestra salvación, nuestra vida eterna. El versículo 55 explica que lo que Él les da, esta carne y bebida, ¿sí? Esta sangre, esta carne, es verdadera, es única en su especie. No hay nada que se compare con las cualidades, entre comillas, que tenía esta carne y esta sangre. Este comer y beber lo verdadero es permanecer, es vivir, pero vivir eternamente. No como esa comida que les había dado anteriormente al principio del capítulo, que los había saciado, sí, les había dado vida, digamos, pero terrenal, les había dado unos días más, sino que esta carne y esta sangre que Él les da, Él les está ofreciendo es para ser saciados, pero eternamente. Y una particularidad que me olvidé de comentarles al principio. Saben que esto saciado es muy interesante porque en la época de donde ocurre esto, en la época de Jesús, no era común que la gente sea saciada. La gente comía a veces cuando podía, si podía, y se saciaban solo las personas que eran muy ricas, que tenían muchas posesiones, que podían saciarse. Pero el pueblo que había estado escuchando a Jesús, no se saciaba siempre. Por esto es que las personas que habían sido saciadas decidieron seguirlo a Jesús, porque dijeron, hey,
estamos siendo saciados, sigamos y vamos a seguir siendo saciados todo el tiempo que estemos con Él. Pero Jesús le estaba ofreciendo otra cosa, algo que los iba a saciar verdaderamente. Versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Acá vemos quién lo envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre viviente. Acá Jesús les está explicando y nos está explicando y recordando que Él tiene una relación con este Padre viviente. Y aquel que tiene relación con Jesús va a tener relación con Dios, con el Padre viviente. Compara su relación con el Padre con la de aquellos que comen y beben lo que Él le ofrece. Como hombre aquí en el mundo, Jesús vivía por medio del Padre, por causa del Padre, su vida era vivida en la más estrecha unión y armonía con Dios Padre. Dios era el centro y la circunferencia de su vida, y su propósito era estar ocupado con Dios Padre. El mundo no lo comprendía. Y el resultado de nuestra relación con Jesús, ¿sí?, por consecuencia con el Padre, es ineludiblemente vivir. Tampoco vamos a ser comprendidos por el mundo, vamos a ser aborrecidos y a menudo perseguidos. Esto que le pasó a Jesús y que incluso a los primeros, la primera iglesia y hermanos que están siendo hoy día perseguidos, es lo que Jesús de alguna manera nos avisó. Y así como Jesús confía en el Padre, aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesús, viven por medio de Jesús. Pero ¿qué significa este vivir? Vivir con tranquilidad, vivir con una vida, como se dice, como agua de tanque, digamos, ¿sí? Que no va a pasar nada. No, no. En ningún momento Jesús les dice o les aclara que esta vida, ¿sí?, va a ser una vida tranquila, una vida de paz en lo terrenal. En ningún momento. Las cosas que le pasan al resto de la humanidad nos van a pasar a nosotros, pero hay una diferencia, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos una vida eterna, una esperanza que nadie nos puede quitar, ¿sí? Vamos a seguir leyendo versículos 58 y 59. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El lugar donde estaba no era un lugar, cualquier lugar, el lugar donde también se enseñaba, ¿sí? Es un lugar importante en lo religioso. Y ahí es donde Jesús decide también enseñar la verdad. Y para que ellos puedan entender, les habla de un hecho que ocurrió en el pueblo de Israel. El sustento de Dios al pueblo cuando salieron de Egipto. Pero les recuerda que ese maná, que incluso Dios proveyó, ese maná solamente le bastó para vivir en la tierra. Porque el pueblo de Israel comió el maná, pero murieron, ¿sí? Y acá Jesús, y después de este pasaje, vamos a ver que hay tres grupos diferentes que se van a desarrollar en lo que queda del pasaje que vamos a seguir leyendo. Hay un grupo de personas que creen, ¿sí?, que creen en Jesús, que lo ven, como Él dice, ven y creen, y son partícipes, ¿sí?, comen y beben esta carne y esta sangre. Hay otro grupo que deciden no creer, que no come ni bebe, no es partícipe de esto, deciden alejarse porque se dan cuenta que tienen que dejar cosas. Y hay un grupo que creen, aunque ellos no son transformados, solo concurren, y ahora estoy llevándolo al plano en el de hoy en día, este grupo de personas solo concurren
a una iglesia, solo se juntan un domingo, un sábado, la semana, como un lugar social, como un club social, un lugar donde pertenecer, y ya está, y ya con eso se conforman, pero eso no es, no es la salvación, eso no es ser salvo, eso no es creer, no es ser partícipes de la carne y de la sangre. Versículo 60. Al oírlas a estas palabras, todo lo que Jesús venía diciendo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La enseñanza que acaban de escuchar había sido ofensiva para ellos. Este es el pan de vida que descendió del cielo, el pan de vida eterna. Tenían que comer su carne. Hasta el pan estaba más o menos bien, pero cuando habló de la carne, ahí se sintieron ofendidos. Tenían que comer y beber su sangre. El que no cree en el que envió el Padre no tiene vida eterna, les está diciendo Jesús. Tres conceptos que derribaba todo lo que la ley decía, todo lo que su historia les había enseñado. Ser confrontados con la palabra de Dios, hermanos, no puede dejar nuestras vidas iguales. Si vos venís acá y salís y quizás alguna canción te toca alguna emoción y salís emocionado, pero llegás a la esquina y no hay un verdadero cambio en tu vida, la palabra no confronta, no te muestra que hay algo que tenés que cambiar, no sirve de nada, no es nada. Que hayas venido acá es lo mismo que hayas ido a un club, a jugar al fútbol, a ver a tu hijo, a ver a tu hija, a participar de un momento agradable y nada más. Porque es duro escuchar decir que somos pecadores, que somos inmerecedores del amor de Dios. Por eso ser confrontado no puede ser como algo liviano. La confrontación provoca algo siempre. Un corazón confrontado, sin que actúe el Espíritu Santo, solo va a rechazar la verdad. Todo lo contrario pasa cuando se nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo obra para salvación, abre ojos espirituales. Hay el corazón egoísta, avaro, amador de sí mismo, autocompasivo e idólatra, se humilla, se quebranta, se postra ante aquel que es digno de alabanza y adoración. Pero acá dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, de lo que él había dicho, les dijo, ¿esto les ofende? Dice el versículo 62, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ¿qué pasaría si ven eso? Les pregunta si esto les ofendió. Y si esto les ofendió, ¿qué harían si ven subir a este que les habla al cielo? Si esa carne y esa sangre que supuestamente ellos entendían que tenían que comer literal, que tenían que ver literal, subir al cielo de donde vino. Esto sin lugar a dudas es una pequeña pista también, cuando habla de qué pasaría si este subiría al cielo, es una pista de que él iba a volver, a volver después de la resurrección al lugar donde vino. Jesús volvería al cielo de donde vino porque Él es el pan verdadero, que viene del cielo y da vida eterna y que no perece. Entonces podemos ver grupos y sus reacciones, hermanos, discípulos falsos, incrédulos, y la fe de los discípulos verdaderos, que ahora vamos a leer. Tras haber predicado su sermón, solo un puñado de discípulos se quedó con Jesús. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los judíos buscaban alimento, hermanos, saciarse terrenalmente. Esos discípulos buscaban saciarse terrenalmente. Jesús les ofrece alimento espiritual para saciarse espiritualmente. Les quería decir Jesús que Él hablaba de comer y beber como significado de poner su fe en Él, y así tendrían vida eterna y no vida terrenal, que indudablemente terminaría en muerte. Les dice,
Yo les estoy dando palabras, ¿sí? Palabras que leemos en otros pasajes de vida eterna. Les estoy hablando de algo espiritual, palabras espirituales, algo que ustedes no tienen que escuchar. Esto que les estoy diciendo de comer y beber es escuchar, prestar atención, que obre para salvación estas palabras. No es comer y beber literalmente. 64, versículo 64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Versículo 65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Y se acuerdan que recién hablamos de diferentes grupos, y aquí vemos cómo un grupo no cree. Jesús sabía todo desde la eternidad, pero aquí probablemente significa en el versículo 64 que estaba consciente de ello desde el mismo inicio de su ministerio en la tierra. Porque dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Versículo 62 podemos ver que Él les aclara que ellos no tienen ninguna capacidad, ¿sí?, de buscar a Jesús. No hay ningún mérito en el ser humano dentro de la obra de salvación. Solo el Espíritu Santo, solo Dios da salvación. Ellos no iban a buscar nunca a un Salvador, nunca van a buscar la verdad. Esto es solo dado por el Padre, solo es Él quien da. Y vemos cómo la verdad trae luz, la verdad confronta, la verdad muestra. Aquellos que solo lo seguían por intereses terrenales, hermanos, se van. Aquellos que eran salvos por fe en el Hijo enviado por el Padre, se quedan. Vemos entonces, hermanos, en estos versículos que casi terminamos, que nadie viene al Padre si no es por el Padre. Nadie viene a Jesús, perdón, si no es por el Padre. Y cuando Jesús los confronta y les muestra que ellos estaban ahí solo por búsquedas de saciar sus necesidades terrenales, cuando Él les dice, están acá de manera equivocada, están buscando lo que yo no les voy a dar. Y aunque si se los diera, no les va a traer ningún beneficio, solo tener un día más de vida. Lo que yo les estoy dando es vida eterna, lo que les estoy ofreciendo es vida eterna, no un pan y peces. Versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también con ellos? ¿Se quieren ir? Otra pregunta fuerte, ¿no? Jesús los vuelve a confrontar, pero esta vez es para afirmar a estos que se habían quedado, para ver que ellos, qué era lo que habían decidido, que ellos también tuvieran conciencia de lo que ellos habían decidido. Dice versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdan el versículo 66 que decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? Y Pedro había entendido, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos, hermanos, que en estas declaraciones de Pedro vemos la obra de salvación. Creyeron primero, conocieron luego que quién era Cristo, cuál era su capacidad, entiendan, ¿sí? ¿Qué era lo que él podía hacer? ¿Sí? ¿Cuál era lo que él venía a hacer? ¿Qué era lo que él venía a hacer? ¿Quién era aquel a quien tenían enfrente? ¿Quién era Cristo? Era el Hijo de Dios. Entendieron que era el Hijo de Dios. ¿Cuál era su capacidad? Era el Mesías que da vida. ¿Quién era aquel que tenía enfrente? Era el Salvador. Qué hermoso, ¿no? Cuando podemos meditar en la palabra de Dios y lo vemos a Jesús, y vemos a nuestro Salvador,
y entendemos quién es Jesús, quién es Él, qué vino a hacer. Pensando en lo que Pedro contesta, hermanos, eh, tenemos tantos pasajes que nos hablan de Dios como un lugar seguro y refugio. Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 18, 1 y 3, 1 al 3 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Pedro no se equivocó en lo que estaba diciendo, en su confesión. Quizás tuvo un error. ¿Cuál fue el error de Pedro? Al meter a todos en lo que él estaba diciendo. Porque la salvación es personal. No podía él hablar por todos. Ahí cometió un pequeño error. Pero lo certero es que Pedro creía y sabía en quién creía. Dice el versículo 70, Jesús les respondió a Pedro y a todos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué fuerte, ¿no? Dice: uno de vosotros es diablo. Es interesante cómo Jesús le responde a Pedro, ¿sí? Lo hace con una pregunta que a su vez deja una incógnita y una certeza. Pedro responde en nombre de todos, ¿sí? Jesús aclara que esto no es correcto. Pedro cree y conoce a su Señor. No todos creen, no todos creían y conocían al Salvador. Jesús les recuerda que Él los escogió en su soberanía. Dice MacArthur en su comentario: Jesús no estaría dispuesto, ¿sí?, con esta respuesta pregunta le dice Jesús a Pedro. No estaba dispuesto Jesús a admitir siquiera un susurro de pretensión humana concerniente a la selección soberana de Dios. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios era el que es el que da salvación. No hay nada que pueda hacer el ser humano. En la respuesta de Pedro podemos ver, incluso como dice acá MacArthur, un susurro. ¿Sí? Hemos creído, ¿sí? Nada de lo que podamos hacer, hermanos, incluso creer que podemos creer, nos puede dar la salvación. Solo es una soberana obra de nuestro Dios. Cuando Jesús lo nombra como diablo a Judas, en el versículo 70, y dice en un comentario que debería decir es el diablo, ¿sí? O sea, si lo volviéramos a leer decía: y uno de ustedes es el diablo, ¿sí? Se evidencia aquí el carácter de Judas, no como un hombre de buenas intenciones, sino un hombre descarriado, dominado por el enemigo y sus maquinaciones, que procuraba forzar a Jesús para que manifestara su poder y estableciera su reino, dice MacArthur también en su comentario. Esto es lo que dicen algunos, ¿sí? Judas lo que buscaba era sus intenciones con seguir a Jesús. No lo seguía a Jesús porque entendió que Él era el Salvador, no. Lo seguía porque Él quería que manifestara su reino, que gobernara, que derrocara al Imperio Romano. Pero esto no era lo que había venido a hacer Jesús. Barclay en otro comentario dice: el cristianismo no es una filosofía que podamos aceptar ni una teoría a la que nos adhiramos. Es una respuesta personal a Jesucristo. Es la lealtad y el amor que da una persona, porque el corazón no le deja hacer otra cosa. Así que la vida cristiana es una respuesta al haber participado en fe de que Jesús murió en la cruz por este corazón.
Terminamos. Dice, la verdad que vemos acá, solo creyendo podemos ser salvos. Es la voluntad del Padre, dice Jesús. La voluntad del Padre es que creamos en el que Él envió, en Jesús. La mentira no alcanza con simpatizar, hermanos. Quedaron 12 discípulos después de que se fueron esa grande cantidad de masa de personas que lo fueron a buscar a Jesús porque le habían dado pan y peces, pero se fueron y quedaron 12. Pero incluso dentro de los 12 había uno que no era un discípulo como tal, iba a ser el traidor. El título del mensaje, con intención de enlazar lo que habíamos visto en el mensaje anterior acerca de Juan, decía la provisión, ¿sí? En el mensaje anterior el concepto era la provisión, la verdadera provisión de Dios. Y acá, hoy, el título para entender el mensaje, para llegarnos algo para nuestras vidas, que el Señor obre, el Señor nos confronte, es la provisión que sacia para vida eterna. Provisión. Anteriormente vimos que Jesús es la verdadera provisión de Dios. La provisión de Dios no es solo lo material que podamos tener, autos, casa, familia, no son las bendiciones que diariamente tenemos en nuestras vidas, alimento, ropa o trabajo. La provisión de Dios, la verdadera provisión de Dios, es su propio Hijo Jesús. ¿Qué hace esta verdadera provisión? Sacia. Esta provisión es capaz de saciar el alma de lo que tanto anhela, lo que tanto busca en otras cosas que son corruptibles, porque si hay algo cierto es que nuestra alma busca saciarse, pero equivocadamente. Pero esta verdadera provisión sacia el alma de tener paz con Dios, de conocer a su Creador como Padre. Pero ¿qué resultado tiene esta provisión que da saciedad? El resultado es la vida eterna. Esta provisión que sacia no lo hace momentáneamente. Esta provisión no sacia en solo algunos aspectos de nuestra vida. Esta provisión sacia plenamente para dar a aquellos que comen de este pan de vida, para aquellos que por gracia y misericordia soberana de Dios ven y creen en el Mesías, algo que ni siquiera sabían que necesitaban. Nos da la vida eterna. Esta provisión nos da la vida eterna. Si alguno, hermanos, si alguna vez sentiste hambre o sed, sabés que cuando saciás esa hambre y esa sed, es un momento lindo, es un momento de disfrute. Así es lo que le pasa al alma cuando Jesús la sacia. Si aún alguno de los que estamos acá aún no ha sido saciado por aquel que vivió una vida perfecta para hacer sacrificio perfecto que vos y yo necesitamos para ser libres de la muerte a causa de nuestro pecado, te invito a que medites en lo que acabamos de leer, que te arrepientas de tus pecados, que te postres delante del Dios soberano y justo, que sabiendo tu incapacidad de librarte de tu pecado, de buscar, tu incapacidad de buscar correctamente dónde saciar tu alma, proveyó mediante su Hijo al Cordero perfecto para que fuera molido por tus culpas y las mías, que derramó su sangre bendita, la sangre bendita de su Hijo, que por ella podés ser lavado y tengas paz con Dios. Que cuando su Hijo resucitó, venció la muerte y ahora en Cristo podés tener vida eterna, porque Él es la vida. Aquellos que hemos sido salvados, hermanos, de las garras de la muerte, que hemos sido saciados por las aguas de vida, el pan verdadero que vino del cielo, que hemos puesto nuestra fe en el Mesías y participado así de su cuerpo y de su sangre, que en la beneplácita misericordia de Dios hemos sido llevados a Cristo para dar gloria al Padre por medio de Él. No dejemos que los placeres de este mundo intenten saciar lo que solo Jesús puede saciar. No permitamos que estas bendiciones dadas por el Padre
ocupen el lugar que debe ocupar solamente Dios en nuestras vidas, hermanos. Nada, hermanos, ni ropa, ni comida, ni trabajo, ni auto, ni esposa, ni familia, ni hijo, nada de eso ocupa el lugar que debe ocupar nuestro Dios. No permitamos, hermanos, que nada de eso ocupe el lugar de nuestro Dios Salvador. Porque para Él y por Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.